¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Información Televisión, bienvenidos, bienvenidas a un programa especial. Bueno, como podéis observar, no nos encontramos en el plató de Información Televisión, sino que nos hemos trasladado hasta la sede del Colegio Oficial de Economistas de Alicante, muy cerquita de la Rambla de Méndez Núñez, para hablar de un sistema que va a cambiar sobre todo lo que conocemos hoy en día como la facturación. Entramos en una época, desde luego, donde la digitalización de todas las empresas es importantísima y con la facturación, desde luego, también está tomando una relevancia muy importante. Hablamos de Verifactu. Se trata del primer programa capaz de remitir todas las facturas automáticamente a Hacienda, y para ir desgranando poquito a poco en qué situaciones tenemos que utilizar este nuevo sistema, tenemos tres invitados de lujo. Tenemos a Francisco Menarroz, decano del Colegio Oficial de Economistas de Alicante. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros. También tenemos a Antonio Pérez, vocal de la Junta Directiva y responsable de la Comisión Fiscal del Colegio. ¿Qué tal, Antonio? Hola, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Y a mi derecha tengo a Iván Povea, también vocal de la Junta Directiva. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Desde luego tenemos mucho que hablar hoy, un sistema que va a revolucionar lo que conocemos como hoy en día la facturación. En los últimos meses ya se está poniendo bastante empeño en que al final estas empresas, en este caso de Alicante, pues se vayan adaptando a ello. Pero para poner en contexto, Francisco, ¿qué es Verifactu? Bueno, vamos a ver. Verifactu es una forma coloquial de conocer o de nombrar a unas obligaciones que derivan de un Real Decreto del 1007-2023 del 5 de diciembre, que lo que hace es que obliga a que los programas de facturación que utilizan las empresas y los profesionales cumplan unos determinados requisitos. Es decir, que a partir del 1 de enero para las personas jurídicas y del 1 de julio para las personas físicas, todas las facturas que se realicen en un programa de facturación tienen que realizarse en un programa de facturación homologado que reúna unos determinados requisitos que aseguren que esas facturas tienen un determinado proceso que impide que se haga un fraude con ellas. Sería ese tema. Entonces, esos programas homologados de facturación tienen dos opciones. Una opción es la de que cuando emites la factura, automáticamente el programa sube a la agencia tributaria un registro de esa factura. Eso es el Verifactu. Sí. Y otra opción, que es que no sube la factura, pero la guarda en un determinado archivo de una determinada forma a disposición de la agencia tributaria. Pero básicamente lo que se pretende regular es los requisitos que tienen que tener los programas de facturación que utilizan los empresarios y los profesionales. Para evitar el fraude, sobre Para todo. evitar el fraude. ¿Desde cuándo la agencia tributaria empezó a analizar esta situación? Desde luego, es decir, vamos a empezar con esto y a vosotros como economistas os llegó ya este proyecto. ¿Cómo fue esa puesta en marcha? Bueno, ya llevan bastante tiempo, porque la agencia tributaria lleva ya utilizando sistemas, por ejemplo, el SII, que es un determinado sistema para unas empresas que tienen un determinado volumen de facturación, es algo parecido, no es algo exactamente igual, en la que también las empresas tienen que ir subiendo las facturas a la agencia tributaria, por decirlo así. Pero estamos hablando de que este decreto es del año 2023. 2023. 2023. Vale, estamos en el año 2025, o sea que han pasado ya 2 años. Se ha dado un determinado tiempo para que los fabricantes de los programas puedan adaptar esos programas a los requisitos de la agencia tributaria, y ahora ya, sin solución de continuidad, el día 1 de enero, pues ya empieza estos nuevos requisitos para estos programas de facturación. Vamos a ir también detallando en este programa la diferencia al final de los diferentes sectores que abarca la economía. ¿Cómo va a afectar este nuevo sistema? Antonio, antes de nada, para poner un poquito también en contexto, ¿qué diferencias hay con este Verifactu con respecto a la factura electrónica? Pues bueno, muy buena pregunta, y además es una cuestión que en muchas ocasiones está confusa la diferencia. Entonces, como ha comentado Francisco Menarroz, el decano, es decir, lo que es el proyecto Verifactu nace del Ministerio de Hacienda y deriva de una ley de prevención del fraude fiscal. Y en cambio, lo que es la factura electrónica nace vía la ley Crea y Crece, que es un impulso, es una iniciativa del Ministerio de Economía. Y llevan plazos completamente diferentes. El tema de Verifactu está ya todo, o sea, tenemos ya plazos de entrada en vigor, como ha comentado Paco. En cambio, de la factura electrónica, lo único que tenemos es la legislación inicial,
el Real Decreto de Desarrollo de esa ley, de la factura electrónica, está ahora concretamente en exposición pública para que bueno, pues, quien quiera aportar ideas las pueda aportar. Se estima, la estimación de entrada en vigor de la factura electrónica es estimaciones, porque no hay nada publicado. Sí. Se estima que para las empresas que facturen más de 8 millones de euros se inicie en el 2027 y para el resto el 2028. Pero lo más importante es que, al igual que Verifactu, coloquialmente hablando, Sí. únicamente afecta a las facturas emitidas que hay que subir a la agencia tributaria, que hay que comunicarlas a la agencia tributaria, la factura electrónica lo que obliga a todos los empresarios, cuando se remitan facturas entre ellos, o sea, por ejemplo, una tienda que vende a un particular, no entraría sus facturas emitidas dentro de la factura electrónica, porque los receptores de las facturas son particulares. La factura electrónica está solamente en el ámbito B2B, entre empresarios. Y lo que realmente obliga, que eso sí que es muy importante, lo quiero matizar, es que obliga no solamente a las facturas emitidas, emitirlas, valga la redundancia, en formato electrónico, sino también obliga a las facturas que recibas, recibirlas en formato electrónico. Y eso sí que va a suponer que o sí, todos los empresarios, profesionales, empresas, tengan que utilizar un sistema informático de facturación, tanto para emitirlas como para recibirlas en ese formato electrónico, que es un formato diferente a los registros que ha hablado Paco del Verifactu, aunque en el fondo los sistemas informáticos van a estar preparados para todo, o sea, tanto para Sí. el comunicar los registros de la agencia tributaria como para emitir y recibir facturas en formato electrónico. Es decir, o sea, la factura electrónica es una factura, como Sí. una factura en papel, pero que es digital, con unas determinadas características. Y el Verifactu es unos requisitos que tienen que cumplir los sistemas de Los sistemas facturación. claro. Son cosas diferentes. O sea, que al final, como su propio nombre indica, verifique que ese sistema da totalmente Que da ese toda esa sistema seguridad, no permite el claro, fraude, no permite el totalmente. fraude. Es lo que se llama la prohibición de los sistemas de facturación de doble uso. Claro. Doble uso quiere decir pues, que declaras una parte y otra parte no, para entendernos. Totalmente. Sí, se entiende desde luego. Una forma es lo que es la forma Clarísimamente. de la propia facturación y otra es la verificación que al final da Exactamente. ese sistema. Iván, ¿qué sanciones también se pueden contemplar los sistemas informáticos que no reúnan esos requisitos? ¿Se contemplan también sanciones para ellos? Sí, desde luego no son nada leves. Para las empresas o empresarios que utilicen programas no homologados, se establece una sanción de 50.000 euros por cada año. Y también 50.000 euros cuando utilizando programas homologados la agencia tributaria detecte alteraciones en los registros de facturación, porque de lo que se trata es que los registros queden inalterados. Si se detectan alteraciones, también se establece una sanción de 50.000 euros por año, pero las sanciones son mucho más gravosas para los programadores, para los obligados a suministrar este tipo de programa. Si no recuerdo mal, son 150.000 euros de sanción por no adaptar sus programas de facturación a los clientes. Y creo que es una sanción muy simbólica, de 1.000 euros, en otro contexto más leve, no recuerdo ahora cuál es, pero las sanciones son bastante importantes. 1.000 euros cuando no entregues el certificado. Correcto, de cuando no homologación. entreguen a sus clientes los certificados, efectivamente, de homologación. Así es. Claro, esto parece muy poca cosa o mucha, no lo sé, pero cualquier empresario debe ponerse las pilas a partir del día 1 de enero, como siga facturando, como hasta ahora con programas normales, pero estos no estén homologados, se juega 50.000 euros de sanción por cada año. O sea, que hay que tener en cuenta que la agencia tributaria en este aspecto se está poniendo seria de que hay que adaptarse al final a las nuevas formas de facturación. Claro. O sea, lo que es importante transmitir es que todo el mundo que facture a través de un programa de facturación tiene que hacerlo a partir del 1 de enero con un programa que esté homologado. Claro. Pues teniendo también en cuenta todo este tipo de advertencias, entre comillas, también, porque es una advertencia realmente de hay que ponerse las pilas, si no, también, como estabas comentando tú, Francisco, ya no es solo el que se homologue un sistema, sino también esa campaña antifraude, ¿no?, que lleva tantos años persiguiendo la agencia tributaria, y esto es un pasito más hacia todo esto. ¿Cómo veis también la situación de la economía alicantina en ese aspecto? ¿Cómo se está adaptando? ¿Cómo lo veis en este contexto de adaptación a las nuevas formas de
de facturación? Bueno, yo creo que hay que diferenciar un poco entre lo que son, digamos, las grandes empresas, las medianas y, digamos, las pequeñas, ¿no? Yo creo que las grandes empresas prácticamente esto lo tienen asumido completamente. Luego, las medianas, pues hay un porcentaje de empresas bastante importante que ya lo tienen, digamos, también cumplimentado. Y luego es en las pequeñas donde quizás hay más dudas y va el tema un poquito más rezagado. Claro, o sea, desde luego hay muchos ámbitos en la economía, muchos diferentes tipos de empresas, pero al final tenemos que adaptarnos y es una obligación para ello. Si os parece, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no?, de los diferentes tipos de empresas, de sectores a los que va a involucrar este nuevo sistema Verifactu. Por ejemplo, se pertenece a un colectivo que en principio no está obligado a expedir facturas. ¿Este reglamento nos afecta a nosotros o no, Francisco? Bueno, vamos a ver, como hemos comentado, esto se trata de que las facturas se realicen en un programa de facturación homologado. Si yo no estoy obligado a emitir facturas, pues como no emito facturas, no me afecta. En principio ahí estaríamos libres Lo que de... pasa es que hay que matizarlo, ¿eh? Hay que matizarlo, porque todos los empresarios y profesionales están, en principio, obligados a emitir facturas. Hay sectores que, en teoría, no es obligatorio emitir facturas, por ejemplo, los que están en recargo de equivalencia, ¿vale? Es decir, digamos, los comercios cuyos titulares son personas físicas. Lo que ocurre es que esos comercios sí están obligados a emitir determinadas facturas, por ejemplo, cuando le hacen una factura a un empresario. Entonces, en ese caso, si esa factura la hacen a través de un programa de facturación, pues sí les afecta. Tendrían que hacer la factura a mano. Claro. Porque si yo hago las facturas a mano y no las hago a través de un programa de facturación, no me afecta, porque mi obligación es, si facturo a través de un programa de facturación, que lo haga a través de un programa de facturación homologado. Pero si yo relleno la factura a mano, Claro. pues no la hago a través de un programa de facturación. Antonio, por ejemplo, una persona física que se dedica a alquilar viviendas y locales de negocio, ¿se debe adaptar a este nuevo sistema informático? Pues bueno, ahí hay dos cuestiones, por lo que es el alquiler de vivienda a personas físicas y el alquiler de esas viviendas es para su uso como vivienda, estaríamos ante una operación exenta de IVA, por la cual no hay obligación de emitir factura. En cambio, si estamos ante un arrendamiento de un local de negocio, la persona, aunque sea una persona física, un particular, un pensionista, sí que está obligado a emitir una factura, pero en el reglamento de facturación excluye expresamente a los arrendadores cuyo rendimiento a efectos del IRPF no se califica como actividad económica. Entonces, la mayoría de arrendadores, para hablar así coloquialmente, que tienen un local alquilado, una planta baja, la calificación de sus rendimientos no es actividad económica. Con lo cual quiere decir que estas personas no están afectadas por el reglamento Verifactu, ¿no? Ahora bien, no obstante, si quisieran utilizar un sistema informático de facturación, como decía Paco, tendría que estar homologado, pero también hay que resaltar que la agencia tributaria ha puesto a disposición de todo el mundo una solución, es decir, un programa online, un programa en la nube, Sí. muy sencillito, en el cual cualquier persona lo puede utilizar con su certificado digital, evidentemente, lo puede utilizar para hacer facturas. Esas facturas, como las haces dentro de la agencia tributaria, evidentemente cumplen todos los requisitos, Claro. son facturas verificables, o sea, son facturas Verifactu, no hace falta ni que las subas porque ya las tienes haciendo, o sea, lo estás haciendo el mismo... Sí, que ya de por sí está homologado, vaya. Efectivamente, lo estás haciendo dentro de la misma sede electrónica de la agencia tributaria y esa sería también una posibilidad, pero concretamente en tu respuesta, lo que hemos comentado. Ahora, otra cuestión que también habría que tener en cuenta es si esta persona lo que alquila es una vivienda y presta servicios de hostelería, que entonces eso ya sí que sería una actividad económica y Ya ahí por sí lo que haría, tanto ya claro. sí que entraría dentro de las obligaciones del Claro, porque lo que reglamento. hemos comentado antes que esto son sistemas de facturación que obligan a empresarios y profesionales. Entonces, como muy bien comentaba Antonio, los alquileres que las personas físicas hacen, o sea, Sí. los alquileres cuyos titulares de los inmuebles son personas físicas, normalmente son rendimientos del capital inmobiliario, no son empresarios. Entonces, como no son empresarios, pues no les afecta en Claro. principio. Iván, las tiendas online que últimamente, desde luego, van creciendo cada vez más, aquí en la provincia de Alicante también tenemos varios ejemplos. ¿Están afectadas las tiendas online?
Desde luego que sí. Desde luego que sí, están obligados a emitir factura por los eventos que realicen. Si no estuviesen en ningún caso obligados a emitir factura porque realizasen operaciones exentas y los destinatarios fuesen particulares, no. Pero no es el caso. Ellos facturan, están obligados a repercutir IVA y están obligados a emitir factura. Por supuesto que les afecta plenamente. Y este tipo de negocios, por ejemplo, el online, ¿ha traído problemas a nivel de fraude, como es lo que está intentando atajar la agencia tributaria, Yo entiendo que o al realmente, revés? yo creo que realmente el origen o la pretensión de la agencia tributaria cuando establece estos sistemas no es tanto atacar al comercio online, que también no, pero no van por ahí los tiros. Cuando esto se configura, lo que se pretende evitar, como muy bien ha comentado Sí. Francisco Menárguez, era el uso de software de doble uso. Este software de doble uso no se daba tanto en las operaciones de comercio online como en las operaciones de comercio minorista, hostelería, etcétera, cuando, bueno, pues realmente eran operaciones con IVA, pero el receptor no no solicitaba factura para nada y, bueno, incluso se habían detectado programas de facturación que al finalizar la jornada, oye, pues decidían qué porcentaje de facturación emitían. Esto era una barbaridad. Con esto se ataja de forma fulminante esto. Y esto, realmente, que yo creo que es el origen de todo esto, arrastra a todo lo demás. Claro. Pero también, bueno, arrastra a todo lo demás. Todos los demás pequeños empresarios que pueden tener dificultades para adaptarse. Al final yo entiendo que hay que verlo como una oportunidad de adaptarse a todo esto para el futuro que viene. Sí, que llama la Que atención es porque la es un cambio facturación grande, online. pero al final es una Sí, oportunidad, como estabas los cambios comentando. siempre son Sí. difíciles de adaptarse al principio. Una vez que estamos en ello, yo creo que la gente se acostumbra y lo toma con naturalidad. Antonio, si expido todas mis facturas de forma manual, ¿también me afecta este reglamento que establece los requisitos de los sistemas informáticos? Vale, esa es buena pregunta también, es decir, el matiz es en todas, En todas. todas. Si una empresa, un empresario decide, bueno, pues yo me compro talonarios de facturas autocopiativos y los voy a expedir todos a mano, o con la máquina de escribir de toda la vida, la Sí. Olivetti de toda la vida. No, evidentemente no son sistemas informáticos y no estarías afectado, no estarías dentro de las obligaciones. También Pero el matiz es todas, o sea, tiene no, que ser no son unas cuantas sí y exclusivamente las otras un todas. programa informático, no, o sea, todas. Vale. Pues tenemos eso también claro, que desde luego muchísima gente que nos esté viendo también, que emita todas las facturas de forma anual, que sepa que en ese caso no afecta exactamente ese reglamento. También hojas de cálculo, pues ya los conocidos Excel, también procesadores de texto como puede ser el Word, también esto afecta a la hora del reglamento que establece los requisitos, ¿o no? Si se expiden las facturas en Word o en Excel, siempre y cuando que el Word y el Excel sea como si las hiciéramos manualmente, es decir, yo relleno los datos de la factura en Word, ¿vale? No llamo a una base de datos ni almaceno los datos en una base de datos, y el Word y el Excel, la única función que cubren es realizar la factura y después guardarla, en principio no les afecta. Eso no se considera que es un sistema informático de facturación. Ahora bien, si yo hago las facturas en Excel y esa Excel, además, después, por sus características, me permite obtener un registro de facturas o un libro de ingresos y gastos, eso sí que se considera un sistema informático de facturación. Hay que llevar cuidado con Sí. esto, ¿eh? Si es un Excel normal, simple y puro, no hay problema. Pero en el momento empecemos a sofisticar un poquito el Excel, Ya hay que ya hay tenerlo que en llevar cuenta. mucho cuidado. Iván, ¿se puede delegar en un tercero el cumplimiento de los requisitos del reglamento que al final los establece o no? Sí, la agencia tributaria ha previsto la posibilidad de delegar en tercer colaborador la remisión de estos registros de facturación. Sí se ha previsto. ¿Podrías poner, por ejemplo, un ejemplo en una empresa? Bueno, esto ocurre mucho Mm. cuando hay pequeñitas empresas que tienen delegada la gestión de facturación pues, en sus asesores, ¿no? Que no emiten demasiadas facturas, evidentemente, porque si no las tenían que hacer ellos, pero cuando emiten pocas facturas, les factura un tercero. Bueno, este tercero, con su propio certificado de usuario como colaborador, Claro. puede enviar las facturas en nombre de este cliente. Antonio, ¿qué tipos de acciones exactamente se van a permitir sobre estos registros de facturación? Vale, es decir, los registros, cuando se emite una factura, o sea, desde un punto de vista informático, en ese mismo momento se genera un registro de esa factura
con una serie de especificaciones técnicas y ese registro es el que se remite automáticamente a la agencia tributaria. Claro, una de las condiciones del Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación es que esos registros sean inalterables, no Sí. se puedan modificar, etcétera, etcétera. Con lo cual, que es un tema que surge constantemente, me puedo equivocar al emitir una factura por cualquier tema. He cobrado de menos, he cobrado de más, me he equivocado en el nombre del cliente, 1000 cosas. Entonces, para estos casos existen los registros de anulación, o sea, tendrías que anular esa factura y volverla a rectificar y expedirla correctamente. Entonces, eso a la agencia tributaria le llegarían tanto, o sea, hablando coloquialmente, lo que no se puede permitir es lo que antes Sí, se hacía simplemente a efectos de terminar antes, de agilizar las cosas, coger una factura emitida y modificarla. Eso ya claro. no se va a poder hacer. En el momento que se emite, ese registro tiene que estar inalterable y en todo caso habrá que generar arreglo del reglamento de facturación, la anulación, la rectificación de esa factura y de cada operación que tú hagas, ese registro va a llegar a la agencia tributaria. Francisco, respecto a un término que yo creo que con todo, como va el mundo, desde luego, como es la inmediatez, de la remisión de los registros de la facturación a través de Verifactu, la fecha de emisión, o sea, de la creación de la factura o del registro de la facturación, ¿debe coincidir con la fecha de la comunicación? Sí, sí. En el momento, o sea, cuando yo utilizo un sistema informático de facturación y he optado por la opción Verifactu, entonces recuerda que hemos comentado que lo obligatorio es utilizar un sistema informático de facturación y que dentro de esos sistemas informáticos de facturación homologados hay dos opciones. Una, subir las facturas al mismo tiempo que la hago, que es lo que se llama Verifactu, y otra, creo el registro y lo archivo. Cuando elijo Verifactu, al mismo tiempo que hago la factura se sube, por lo tanto, automáticamente coincide todo, coincide la fecha y el tiempo. A mí hay una cosa que me gustaría comentar, porque estamos hablando de facturas y cuando hablamos de factura parece que estamos hablando de las facturas pues, que estamos acostumbradas, las facturas con todos los datos de identificación del emisor, del destinatario, en el que se desglosa la base imponible de IVA y la cuota, y facturas también son lo que llamamos tickets. Los tickets famosos Sí. de cuando subimos al autobús o de cuando vamos a una tienda y nos dan un ticket, eso es una factura Claro. y le afecta exactamente igual que a las otras facturas. Es decir, que la obligación de facturar en un sistema homologado Claro, de facturación también es para los comercios que utilizan, vamos a decir, tickets, que Sí, no son sí, sí, tickets, sí. son las facturas reducidas, pero también afecta. Al hilo de esto, resulta interesante comentar que, como ya han comentado mis compañeros, la agencia tributaria ha facilitado un programa en su sede para emitir facturas. Un programa muy sencillo que nos permite cumplir esas obligaciones. Realmente uno podría pensar, bueno, si yo emito facturas de forma eventual, pues podría utilizar un Excel y tal. Pero bueno, Que teniendo nosotros esa opción, sí, claro, Mm. también entendemos nosotros que la remisión de facturas acogidas a Verifactu con el Claro. código QR, pues eso da garantía de seguridad, del cumplimiento de las obligaciones tributarias, da un poco de seriedad, ¿no?, en el comercio. Pero comentaba, al hilo de las facturas rectificativas, que este programa habilitado por la agencia tributaria no permite la emisión de facturas simplificadas. Siempre hay que identificar el destinatario. Mm. Precisamente los que emiten facturas simplificadas muchas veces son pequeños comercios. Sí, sí. Gente, pues estos sí que van a tener que adquirir un software homologado y no van a poder acudir a ese programa de agencia tributaria, precisamente porque emiten facturas simplificadas. Y la agencia tributaria también en este aspecto nos va a permitir descargar todas esas facturas. Vamos a poder también estar accesibles a ellas, Antonio. Sí, sí, evidentemente. Bueno, eso es una de las ventajas, siempre y cuando tú te acojas a la modalidad Verifactu, a la modalidad de remitir los registros de las facturas emitidas en tiempo real a la agencia tributaria. La agencia tributaria va a facilitar, por supuesto, el libro de facturas emitidas, que es las que tú has emitido, pero al mismo tiempo también te va a facilitar todas aquellas facturas de las cuales tú seas el receptor y las hayan comunicado a otros empresarios. Entonces, pues bueno, pues a efectos de contraste, de contabilidad, siempre es beneficioso disponer de esa información
porque puedes ver si alguna factura a lo mejor se te ha despistado, no ha llegado, cualquier cosa, pues bueno, pues tienes ahí un elemento de contraste, sí. Estamos llegando ya a los últimos minutos. Me gustaría que al final cada uno de vosotros hiciese una pequeña reflexión acerca de la implantación de este nuevo sistema Verifactu. Empezamos contigo, Francisco, si te parece. ¿Cómo va a impactar al final, haciendo un pequeño resumen y haciendo pues un pequeño resumen de cómo va a afectar? Bueno, yo creo que sí que va a impactar, porque todos tenemos unas costumbres, unas formas de facturar, y evidentemente se va a producir un impacto sobre todo para las empresas más pequeñas. Pero bueno, también es una nueva oportunidad, como estaba comentando antes Iván. Yo creo que es una nueva oportunidad porque también precisamente las empresas más pequeñas, los pequeños empresarios, son los que, bueno, pues a la hora de facturar, pues son un poco más anárquicos, ¿no? Sí. Entonces todo esto lo que va a hacer es que, bueno, se regule de una forma más sistemática, y creo que es una buena oportunidad pues para normalizar la forma de facturar. En tu caso, Antonio, ¿qué reflexión haces? Sí, al hilo de lo que comentaba Francisco Menargues, yo reiteraría que realmente lo que va a mejorar son los procesos de facturación, pero realmente lo importante es que se recuerde, se desempolve el reglamento de obligaciones de facturación, porque el reglamento de obligaciones de facturación no ha cambiado, es el que había, pero por comodidad, pues en algunas cuestiones no se seguía al pie de la letra. Ahora estos sistemas nos van a obligar a seguir al pie de la letra el reglamento de obligaciones de facturación. Y por lo demás, yo creo que más bien a corto o medio plazo va a ser beneficioso para todas las empresas de cara a sus sistemas de gestión. Iván, por tu parte. Totalmente de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros. Esto va a requerir una disciplina que hasta ahora no se tiene. Normalmente cuando no estamos sometidos a estas obligaciones con los sistemas informáticos, pues podemos ser un poco más laxos a la hora de facturar, sobre todo a las fechas de emisión de facturas, el momento de remisión, nos esperamos mucho. Esto va a requerir una disciplina, pero no es nada novedoso, como comentaba Antonio. Esto está ya, las obligaciones de reglamento de facturación, esto no ha cambiado, pero no se va a permitir emitir una factura en una fecha anterior a la fecha de facturación. La fecha de emisión es la fecha de emisión, no podrá ser anterior, y tampoco podrá ser posterior a los 16 días del mes siguiente al del devengo, que es la fecha máxima de facturación. O sea, tenemos que acogernos escrupulosamente al reglamento de facturación. Y luego, por otra parte, nosotros como asistentes de las empresas, lo que estamos recomendando encarecidamente es, en primer lugar, que se acojan al sistema Verifactu. Porque los requisitos de los sistemas de informáticos de facturación y las obligaciones de custodia y conservación de esos registros van a ser mucho menores. De hecho, no va a haber requisitos porque ya los tenemos remitidos. Nuestros registros ya están en el poder de la agencia tributaria y nos evitamos cualquier comprobación y luego tener que aportar esos registros con todas sus secuencias, todos sus requisitos, que va a ser, yo entiendo, de difícil cumplimiento. Pues con todos estos mensajes que nos han comentado desde aquí, desde el Colegio Oficial de Economistas de Alicante, nos quedamos. Desde luego también daros las gracias por abrirnos las puertas de vuestra segunda casa al final. Gracias a vosotros. Pues Francisco Menargues, decano del Colegio Oficial de Economistas de Alicante, un placer tenerte con nosotros. Gracias, el placer es mío. Antonio Pérez, vocal de la Junta Directiva y responsable de la Comisión Fiscal, también un placer que hayas venido aquí a Información Televisión. Igualmente, muchas gracias. Iván Poveda, vocal también de la Junta Directiva, gracias también por darnos y aclararnos cómo es este sistema Verifactu. Muchas gracias a vosotros. Ustedes ya saben, si se quieren también informar más, tienen al alcance de todos Colegio Oficial de Economistas de Alicante, desde la página web, el teléfono y de las redes sociales. Y desde aquí nos despedimos, así que gracias por estar aquí con nosotros y seguimos, como siempre, con toda la programación aquí en Información Televisión.